y hemos resumido. Nuestro oponente ha realizado estudios universitarios en la Universidad Central del Ecuador, magíster en Administración Pública en la Universidad Tecnológica de América, IAEN, doctor en proyectos en la Universidad Internacional Iberoamericana de México, actividades académicas, profesor principal auxiliar segundo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo. Ha sido profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí. Ha sido profesor en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. También profesor universitario durante los 21 años consecutivos en las asignaturas de elementos de economía, microeconomía, macroeconomía, mercado de dinero y de divisas, responsabilidad social empresarial y administración presupuestaria. Como proyectos de investigación ha participado en lo que destacan industria productora de fermentadoras y hornos solares para fermentar y secar el cacao, financiado por el Estado ecuatoriano, las unidades económicas populares en la economía social y solidaridad en el Ecuador como una alternativa al modelo neoliberal, la microeconomía en la toma de decisiones gerenciales de las pequeñas y medianas empresas del Ecuador, entre otras. Como publicaciones, ha publicado 2 libros, Salario, Inflación y Conflictos Sociales, Presupuestos Participativo para una efectiva participación ciudadana, en la editorial Dreams Management en New York, Estados Unidos, que se comercializan por Amazon, Adbook, Barnes & Noble, Mercado Libre, entre otros comercios electrónicos mundiales. Con el tema Crecimiento económico para la América Latina, según predicciones del FMI, Fondo Monetario Internacional, recibamos al doctor Félix Sisto Pilay Toala. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Un saludo y un abrazo desde Ecuador para México. Un agradecimiento para el doctor Andrés Ultreras por haberme invitado a ser parte de este evento maravilloso organizado por el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública de México. Un saludo para su presidente, Leonardo Segovia. Y obviamente para ti, Noé, tengo la segunda oportunidad a estas entidades que hacen posible que me encuentre en este momento listo para impartir esta conferencia virtual sobre el crecimiento económico para América Latina, según las predicciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional hace poco, en el mes de finales de octubre, hace sus predicciones de cómo se va a comportar la economía latinoamericana en este año 2021, hasta finales de diciembre del 2020. Con 5 puntos, las variables del crecimiento económico, 2, empleo y desempleo, 3, empleo formal y empleo precario, 4, niveles de pobreza, 5, crecimiento económico de América Latina según predicciones del Fondo Monetario Internacional. Aquellas personas que hemos estudiado economía, aquellos que han estudiado toda esta amplia rama que tiene que ver con la economía, conocen y conocemos que existen 4 variables fundamentales para determinar el crecimiento económico en un país, para saber si la salud financiera y económica de un país es buena o no. Y estas 4 variables son el consumo de las familias, inversión privada, gasto del gobierno y las exportaciones. El consumo de la familia nos permite comprender cómo está la situación
de la familia, si están consumiendo o no, si tienen ingresos y si los ingresos le permiten acceder a la canasta familiar, es decir, al cesto de producto para satisfacer sus necesidades, si las familias tienen ingresos, si las familias tienen empleo, si este empleo es un empleo adecuado o es un empleo no adecuado, también conocido como empleo formal o empleo no formal. Es decir, el consumo de las familias va a ser muy importante para determinar cómo está la situación y para poder establecer si habrá o no un crecimiento en la economía. La otra gran variable es la inversión privada. Inversión privada que implica que los inversionistas invierten y compran maquinarias que le permite a ellos producir más y mejor. Obviamente que la inversión privada tendrá mayor velocidad si es que hay un consumo de las familias. Implica entonces que si el consumo de las familias es lento, bueno, la producción también será lenta, y si el consumo de las familias se acelera, entonces la inversión será también acelerada. Es decir, que el empresario podrá invertir dependiendo del consumo. Si no hay consumo, ¿qué implica producir? ¿Para qué? De tal manera que todos sabemos lo que hemos pasado en los últimos, desde más o menos el primer trimestre del año 2020, y que todavía no se ha terminado la pandemia en países como el Ecuador. Todavía incluso se está pensando que hay un recrudecimiento de las personas infectadas con el famoso virus. Que ha afectado al planeta entero. Que sin embargo, no podemos decir que estamos hablando ahora en épocas de post-pandemia, sino que estamos, podríamos decir, ya casi finalizando para ser optimista. De tal manera que esto ha hecho que los inversionistas privados estén preocupados ante la incertidumbre que ocasiona, sí, producir o no producir, o producir las cantidades que ellos están conscientes que pueden vender. En países como el Ecuador, por ejemplo, la inversión es mínima, lo que ha hecho que tengamos en este momento producción que no pueden salir. Los inversionistas que producen se quedan con los productos porque la mayoría de nuestra población no tiene los recursos para consumir. Y eso hace que tengamos en este momento una reducción de la tasa de inflación, incluso cuando hay pronóstico del Fondo Monetario Internacional que el gran problema a nivel de América Latina es porque se prevé una alza en la tasa de inflación. El gasto del gobierno también es fundamental para el crecimiento de la economía. Como había señalado, la inversión privada está en este momento limitada por la incertidumbre de no saber qué es lo que puede pasar en los próximos días, de tal manera que se transforma no en el motor para reactivar la economía, de tal manera que en este momento la responsabilidad de reactivar la economía en los países de América Latina no lo tienen, lamentablemente así es, no la tienen los inversionistas privados por lo señalado, pero sí, esto recae sobre el gobierno, que debe destinar recursos, sea para el gasto de inversión. Bueno, el gasto de inversión depende de una filosofía del gobierno, si es que los recursos que destina para la obra pública se la considera gasto o se la considera inversión. El otro elemento son las exportaciones. Cuando hemos señalado que en nuestros países tenemos problemas porque la inversión privada está bastante retraída por el tema que ya hemos señalado, esto que implica que las exportaciones sean mínimas y haya habido un crecimiento para el caso de Ecuador y otros países de América Latina, hayan crecido las importaciones y no las exportaciones. Es decir, cada vez más las importaciones superan a las exportaciones. De tal manera que cuando nosotros queremos analizar si la economía ha crecido o no, entonces tenemos que pensar
en estas 4 variables fundamentales que acabo de analizarlas. Y cuando nosotros pensamos en las 4 variables fundamentales, obviamente, tenemos que pensar en el PIB, en el Producto Interno Bruto, Producto Interior Bruto. Bueno, su nombre puede variar de acuerdo al país, pero lo que no varía es la fórmula, porque esta es una fórmula desarrollada por especialistas, expertos sobre las políticas y de la filosofía liberal y neoliberal. De tal manera que el PIB está compuesto de las 4 variables fundamentales que había señalado, que son el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y también las exportaciones y las importaciones, como habíamos señalado. Cuando nosotros hablamos de el PIB, tenemos que señalar que esa es una tradición para los países de América Latina de considerar al Producto Interno Bruto para establecer, decía, si la economía ha crecido. El Producto Interno Bruto, desde la perspectiva de la economía o de la macroeconomía, es un elemento referencial para nosotros saber cómo se ha comportado el crecimiento económico en un país. De tal manera que, si bien es cierto, existen algunos expertos que consideran que el PIB no mide en realidad si el país ha crecido o no, pero que sin embargo es un elemento fundamental para nosotros conocer si hay o no un crecimiento en nuestra economía. Es importante tener en cuenta que el PIB, el Producto Interno Bruto, es un indicador que mide el valor en valores monetarios de todos los bienes y servicios que produce un país. Y que esto, obviamente, estos productos sean ya listos para el consumo. No se considera como elemento importante dentro del PIB a los productos intermedios, es decir, que no hayan sido terminados, sino productos que están listos para el consumo. Los productos sean bienes y servicios. Estos elementos importantes del PIB nos permiten establecer, pues, en el caso de que en el país haya crecimiento, de que la empresa privada esté generando producción y esté al mismo tiempo exportando nuestros productos, esto implicaría que efectivamente hay un crecimiento en la economía porque el país está creciendo. De tal manera que cuando se analiza el PIB, es importante determinar aquí si tenemos un PIB real o un PIB nominal. Esto es sumamente importante, decía, porque muchos gobiernos en el mundo siempre nos hablan de que el PIB ha crecido, pero generalmente se refieren es al PIB nominal. Muy pocas veces se habla del PIB real. ¿Qué implica esto? Que el PIB nominal es la cantidad de monetaria que tenemos en un momento debido a los precios de los bienes y servicios que están listos para el consumo. Entonces, aquí lo que no se toma en cuenta o no se dice es que ese valor que representa en un momento determinado el PIB, está incluida la inflación. Pero no así el PIB real, porque el PIB real, ¿qué es lo que hace? El PIB real tiene en cuenta la producción de este año y lo compara con el precio del año anterior para determinar si lo que creció es la producción o es la inflación. De tal manera que para saber, reitero, de manera efectiva
si la economía en un país ha crecido, nosotros tenemos que tomar en cuenta el PIB real. Porque si solo pensamos en el PIB nominal, estamos pensando que hemos crecido, pero posiblemente la economía no creció, no hubo mayor producción. Lo que hubo fue que los precios crecieron. Hay un caso, por ejemplo, con relación al 2019 en Ecuador, eh, para graficar lo que estoy explicando en este momento. En el 2019, el Producto Interno Bruto ecuatoriano era de 107.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto nominal, 107.000 millones de dólares. Y nosotros decíamos, qué bueno, el país ha crecido. Pero analizando el PIB real, nos encontramos que el PIB real era de 71.000 millones de dólares. Una diferencia de 34.000 millones de dólares. ¿Y esto qué implicaba? Obviamente hay otros elementos, pero en términos generales implicaba que no existía o no había existido durante este año mayor crecimiento de la economía, mayor producción de la economía. Lo que había pasado era que los precios habían crecido. Y esto, obviamente, no podemos pensar nosotros que cuando crece la inflación o tengamos nosotros un crecimiento económico. Es importante que cuando estamos analizando el crecimiento económico, nosotros pensemos en el empleo y en el desempleo. Es conocido por aquellos que hemos estudiado un poco la economía, sabemos que si la producción nacional o el PIB del que estamos hablando no ha crecido al menos un 3%, es muy difícil pensar que se va a resolver el desempleo. Por lo tanto, para que se pueda pensar que va a mejorar el empleo en un país, lo que necesitamos es que el PIB crezca por encima del 3.5, 4%. De tal manera que el desempleo ha ido cada vez agudizándose en los países de América Latina y sobre todo con el último fenómeno, la pandemia que sufrió la humanidad. Se sostiene que el empleo promedio en América Latina y el Caribe se redujo de 57.4% al 51.7% entre el 2019 y el 2020. Este es un dato que nos entrega la Organización Internacional del Trabajo. Implica entonces que en este tiempo hubo una caída del empleo pleno y este empleo pleno hasta el momento no ha sido recuperado. En el caso del Ecuador, por ejemplo, que con el tema de la pandemia tuvimos un desempleo o una pérdida del empleo pleno que estuvo ubicada sobre los 700.000 personas. Lo que ha habido en este tiempo, de lo que vamos ya recuperándonos de la pandemia, es apenas tenemos que se han creado aproximadamente, de acuerdo a la información oficial, apenas se han creado 200.000 puestos de empleo. Obviamente no es malo, pero el gran problema es que este empleo que se está creando, de ese hay un porcentaje mínimo que es un empleo adecuado o empleo formal. La mayoría de empleos que se están creando en la actualidad son empleos informales o empleos no adecuados, como lo conocemos. De tal manera que en América Latina nosotros la información a la que hemos tenido acceso nos revela que hasta finales del 2020 aproximadamente 26 millones de habitantes habrían perdido su empleo adecuado y que esto obviamente ante una situación como esta, es preocupante saber que la economía se retrajo en el 2020 y que aparentemente en el 2021 podría estar en un proceso de recuperación. Pero no se están recuperando los empleos adecuados, porque obviamente una persona que pierde su empleo y no puede vivir, al menos para el caso del Ecuador,
Una persona que pierde su empleo no puede quedarse cruzado de brazos porque tendría problemas con su familia, necesitan alimentarse y los recursos que tenemos en el Ecuador lamentablemente no hay una política de desempleo. Una persona que pierde su empleo en un mes o 2 o 3 meses es una persona pobre. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es buscar de inmediato un trabajo en donde pueda ganar un poco de dinero. Los niveles de pobreza en América Latina han ido incrementándose de manera permanente y esto, como ya lo he señalado, esto se debe a cada vez más que las personas pierden su plaza de empleo, pierden su plaza de empleo formal, hay que determinarlo de esta manera. El empleo formal cada vez es menos en nuestros países. Por ejemplo, para señalar un caso en el Ecuador, en el 2019, nuestra población que tenía empleo pleno era del 38%, en diciembre del 2020 era apenas el 30%, ahora se estima que no hay un crecimiento, sino que el empleo pleno se ha estandarizado, es decir, eso está sobre el 30%. Lo que implica esto de que tenemos ahora un porcentaje de cada 10 personas en el Ecuador, apenas 3 tienen un empleo adecuado o un empleo formal. Dicho de otra manera, de cada 100 personas en el Ecuador, apenas 30 tienen un empleo adecuado, un empleo formal, y 70 personas estarían en las condiciones, como vemos en la imagen, estarían llenando su hoja de vida para presentarse, para ver la posibilidad de que puedan tener un trabajo. Y aquellos que ya perdieron la esperanza de conseguir un empleo, tomaron el otro camino, de fugar del país a otros países para lograr ver posibilidades de emplearse y poder generar recursos para la alimentación de la familia. El desempleo se ha creado en toda América Latina, un gran conflicto por todos lados. Vemos a la gente que está buscando empleo, necesitan trabajar, necesitan tener recursos para poder alimentar a su familia, llevar el sustento a la mesa y esto obviamente obliga a trabajar en lo que sea. Las personas han llegado a un punto que no le preocupa en qué trabajar, lo que le preocupa es trabajar en algo que le permita ganar un poco de dinero. Se estima que desde el 2020 y lo que va del 2021, las personas que han sido mayormente afectadas dentro del mercado laboral son los jóvenes. Son los jóvenes que tienen en edad más allá de 15 años. Es importante señalar que para el caso del Ecuador, las personas que tienen más de 15 años ya pertenecen a la población económicamente activa hasta los 65 años. De tal manera que ya desde los 15 años se espera que los jóvenes puedan encontrar trabajo. Pero lamentablemente los mayores sacrificados han sido los jóvenes y también aquellas personas, aquellos jóvenes que en este periodo han terminado sus estudios universitarios y obviamente fueron a buscar un empleo y se encontraron con esta situación de que no hay posibilidad de ser muy triste para estas personas que han terminado sus estudios universitarios, sobre todo aquellos que estudiaron una carrera universitaria. Todos sabemos que estudiamos para tener mayores oportunidades laborales. Debe ser decepcionante para un joven que termina su carrera universitaria y va pensando que va a tener un trabajo. Y no es posible en las condiciones actuales en que se debate en nuestro al no haber un trabajo formal, a sentir la imposibilidad de acceder a un trabajo informal, entonces lo que queda es un trabajo no adecuado. El grupo del Banco Mundial sostiene que la crisis económica que enfrentan los países de la región impulsaría inexorablemente
al conjunto de la población al mercado laboral informal. Implica entonces que ante esta situación que atraviesa el planeta y particularmente América Latina y el Caribe, ante la imposibilidad, ante el desarrollo de políticas públicas que permitan integrar a las personas al mercado laboral en un empleo formal, se ven obligados a buscar un trabajo informal. El empleo precario, en el Ecuador tenemos discusiones sobre este tema. Nosotros acabamos de pasar por una etapa en donde nuestro presidente presentó una nueva ley en donde se pensaba que el Ecuador podía tener dos códigos del trabajo. Un código del trabajo que garantizaba el empleo formal y otro código de trabajo que permitía el trabajo informal o el trabajo precario. De tal manera que esta situación, con buena suerte, no pasó en asamblea, pero se sigue insistiendo sobre este tema, podría conducir a este país a que dejemos de tener trabajo formal y tendríamos un trabajo precario, que, que todos conocemos de qué se trata, un empleo precario. De tal manera que lo que decía es preocupante porque es una apreciación de quienes ostentan el poder político en este momento, que sostienen que es preferible tener un empleo precario antes que no tener empleo. Sí, efectivamente, o sea, una persona que no tiene dinero para alimentar a su familia es capaz de aceptar cualquier trabajo, correcto, por una necesidad, pero no puede ser una constante en un país. No puede ser que en un país que, entre comillas, estamos dentro de la civilización, no es posible que pensemos que la solución para resolver la crisis y estimular el crecimiento económico es darle a la persona cualquier trabajo, menos un trabajo formal que le dé un poco de dignidad. Es el empleo precario, podemos ver más o menos como esto, una persona que no tiene posibilidades de nada. La Organización Internacional del Trabajo, consulté para ver qué es lo que ellos determinan como el empleo precario y ellos dicen que el empleo precario se refiere a la inestabilidad en el puesto de trabajo por la existencia de contratos ocasionales. Los ingresos no cubren las necesidades básicas. ¿Esto qué implica? Que una persona que, por ejemplo, para citar el caso del Ecuador, en este momento tenemos un ingreso, un salario básico que le llamamos nosotros, de $400. En el futuro, lo importante no es que tenga un trabajo que te puedan pagar $400, sino quizás 200, 300, y más o menos por ahí ya tenemos caso de que con el ánimo de supuestamente resolver el problema y empezar la reactivación económica, se le da trabajo a las personas con ingresos inferiores a lo que determina la ley, y eso por supuesto es grave. La pobreza, según el grupo del Banco Mundial, establece que la pandemia ha polarizado los niveles de pobreza. Sobre todo, los países más pobres del mundo han experimentado una agudización de la pobreza. Y países en vías de desarrollo, como se ha calificado al Ecuador, se ha hecho un estudio y por parte de un organismo estatal llamado INET, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo. Ellos establecen que antes de la pandemia nosotros teníamos 6 millones de personas pobres y ahora, al final del 2020, tenemos 9 millones de personas. Si tomamos en cuenta que nuestra población en el Ecuador es de apenas 17 millones y medio de habitantes. Estamos hablando que casi la mitad
de la población, o un poco más incluso de la mitad de la población, podría ser considerada pobre. La pobreza extrema en nuestros países se ha agudizado. La pobreza extrema en el pasado se sostenía que eran personas que tenían ingresos y que, en el caso de países de América Latina, estas personas podían sobrevivir incluso con menos de $1. Ahora estamos más o menos en la misma situación. Miren ustedes, según la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ellos dicen que la región registrará una caída del PIB, registró una caída ya en el 2020 de menos 7%. Para el caso del Ecuador, la caída estuvo sobre el 8.9%. Y esto es lo que ha hecho que en América Latina, por ejemplo, la pobreza extrema se sitúe en el 12.5%. Es decir, el promedio de la pobreza extrema en América Latina bordea el 12.5%, y la pobreza como tal está dentro del 33.5%. En realidad, si nosotros hacemos una reflexión de lo que pasa en nuestro país, Ecuador, en lo que pasa en América Latina, más o menos estamos por ahí. Pero porque con esta conferencia ustedes se animen a investigar para establecer cómo están los niveles de pobreza en sus países a partir de esta información. Esta pobreza extrema, aquí señalo lo que decía hace un momento, que en el Ecuador en 2019 era de 6 millones los pobres en el Ecuador, y en el 2020, miren ustedes, 9.200.000. Imagínense, en un año, el crecimiento de la población pobre alcanzó el 65%. Y solamente en un año. Obviamente hay que establecer que los niveles de pobreza no solamente tienen lugar con la pandemia, que es importante tener en cuenta, porque mucho se está diciendo de que la pobreza en los países, particularmente en el Ecuador, se debe fundamentalmente a la pandemia, y eso no es verdad. Ya veníamos arrastrando niveles e indicadores de pobreza que nos ponían en alerta ya a los países. Lo que sí pasó con la pandemia, eso es importante tenerlo en cuenta, lo que pasó fue una agudización de la pobreza. En América Latina, la línea de pobreza, miren, este es un dato que a mí me preocupa mucho. El Banco Mundial sostiene que la línea de pobreza, en promedio, la población vive con un ingreso mensual que va desde $47.80 al mes, y otro grupo vive con $84.82 al mes. ¿Qué implica esto? Que las personas que estarían con lo que se denomina pobreza extrema, estaríamos diciendo que vivirían mensualmente con $47.80. Es decir, que una familia que tiene ingresos por $47.80 al mes, entonces directo a la pobreza extrema. ¿Qué implicaría esto? Que están sobreviviendo con $1.50 diario. Y si otra familia se encuentra que tiene un ingreso ingreso mensual, por supuesto, de 84.82, significaría que no está en la pobreza extrema, pero que sí es pobre, y que esta familia viviría con $2.8 día. Pero aquí decía, cuando empezaba a hablar sobre la temática en América Latina, sobre la línea de pobreza, es un poco preocupante, porque en el se decía que la línea de pobreza
era el precio de la canasta familiar. No sé cómo dicen en México, acá decimos canasta familiar o sexto de producto, no sé cómo lo digan ustedes, pero el precio de la canasta familiar era el indicador donde nos decía, estamos por debajo de la línea de pobreza o estamos por encima de la línea de pobreza. En el caso del Ecuador, nosotros tenemos una canasta familiar que está en $710. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nos dicen que el ingreso para que una persona sea pobre sea de 47.80, entonces nos preguntamos qué pasó. ¿Por qué antes se pensaba que para ser pobre debían de estar por debajo de la línea de pobreza? Es decir, sus ingresos debían ser inferiores al precio de la canasta familiar. De tal manera que si tenemos una población pobre, cuando tiene ingresos de 84.82%, perdón, $84.82, si nosotros consideraríamos que para ser considerado pobre tiene que tener ingresos por debajo del precio de la canasta familiar, estaríamos hablando que en el Ecuador aproximadamente el 90% de la población estaría en este índice de pobreza. Crecimiento económico de América Latina según el FMI. He tratado de explicar un poco cómo se percibe el crecimiento económico con el ánimo de llegar a esta parte. Como ustedes pueden observar aquí, he tomado algunos países para poder realizar esta conferencia. Y podemos observar que el país que, de acuerdo al último informe del Fondo Monetario Internacional, el país que más crecería en América Latina sería Chile, que tendría un crecimiento del 11%. El segundo país que tendría un nivel de crecimiento también alto sería Perú, que llegaría al 10%. El otro país, el tercer país en crecer de acuerdo a los datos del FMI, sería Colombia con el 7.6%. Luego le seguiría Argentina con el 7.5%. Luego México con un crecimiento de 6.2%. Brasil con 5.2%. Y finalmente Ecuador con 2.80%. Ahora nosotros, cuando hacíamos la reflexión sobre el crecimiento económico, habría que preguntarse si este crecimiento económico del PIB de estos países, ¿están hablando de PIB nominal o están hablando de PIB real? Eso habría que determinar. Si este crecimiento económico que se espera según el Fondo Monetario Internacional, ese del PIB, están hablando del PIB real o del PIB nominal. Pero que sin embargo, estudiar estas cifras tiene un sentido importante y yo lo considero así, porque podemos observar aquí que Perú, que era uno de los países que se esperaba que una vez que triunfó en las elecciones el señor Pedro Castillo, de una tendencia, según se dice, de izquierda, esto ahuyentaría a la inversión en Perú, esto ahuyentaría a los empresarios a invertir en Perú y fugarse a otros países para poder invertir ante la inestabilidad que se iba a crear con el gobierno del señor Castillo, pero que sin embargo el Fondo Monetario Internacional es muy generoso, le pone un crecimiento del 10%, cuando en el primer trimestre se hablaba, antes de que se posesione el señor Castillo, se hablaba de que el crecimiento para Perú estaría por el 6% aproximadamente. ¿Qué implica esto? Que estos países están realizando inversión, el Estado está realizando inversión, como les decíamos anteriormente, ante la preocupación que tienen ahora los inversionistas privados, lo que implica es que el Estado está destinando recursos para motivar y para incentivar el crecimiento productivo en estos países. Llama la atención este dato que
de un crecimiento del Ecuador de 2.80%. En el primer trimestre, el Fondo Monetario Internacional planteaba de que el Ecuador crecería aproximadamente en 4.8%. Pero ya en el último informe, en este último trimestre del año, el informe es que el Ecuador decrecerá, decrecerá desde el 4.80 que se pensaba a 2.80. Llama la atención, decía, porque contrariamente a lo que pasa en Perú, por eso citaba a Perú, contrariamente a lo que pasa en Perú, en el Ecuador nosotros, en el proceso electoral que tuvo lugar en este año 2021, ganó las elecciones un representante de la clase dominante y de la política neoliberal. Y nuestro gobernante que llegó a la presidencia y todo el mundo, bueno, en su campaña evidenció que era un exitoso empresario de la banca y que así como había crecido económicamente, iba a hacer que el Ecuador crezca. De tal manera que mucha gente en nuestro país votó por este candidato esperando de que la suerte del Ecuador, pero Fondo Monetario Internacional, ante un crecimiento del 4.80%, se esperaba que con actividades, el nuevo presidente que la inició el 24 de mayo del 2021, se esperaba que la economía se dispare, que tengamos un crecimiento importante. Pero, contrariamente a esto, vemos que los indicadores que nos presenta el Fondo Monetario Internacional son realidad bajos. Y esto es importante también destacar porque Ecuador, a diferencia de los países de Chile, de Argentina, de Perú y otros países, no han entrado a firmar carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador, desde el gobierno pasado al gobierno de ahora, han sido muy abiertos a firmar acuerdos y cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Lo que podemos ver que a nuestro presidente, al parecer, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional le tiene confianza de que habrá crecimiento. Soluciones a corto plazo. Los gobernantes deben desarrollar políticas sociales que protejan las familias que se encuentran desempleadas, que es necesario que los gobiernos de América Latina un nuevo tipo de subsidio al desempleo pública para crear nuevas plazas de empleo, personas que perdieron su empleo, que en este momento se encuentran desocupadas, puedan integrarse, pero al empleo formal que tenían antes. No es justo que hayan sido despedidos de su empleo formal por el tema de la pandemia y eso haya sido un pretexto digo, para que ahora se encuentren desempleados o en el empleo informal. Es necesario una política de Estado para que estas personas puedan ser insertadas en el mercado. Reiterando lo que ya hemos dicho en el tema del crecimiento económico, quiero finalizar mi intervención diciendo que se ha dicho que el mejor instrumento para medir la evolución de la economía en las naciones es esta variable macroeconómica a la cual se le denomina PIB o Producto Interno Bruto o Producto Interior Bruto, como ustedes lo conocen. Aunque se reconoce que esta variable presenta varios errores. Esta variable, por ejemplo, no permite medir si la población ha alcanzado bienestar al momento que el PIB ha crecido. No nos dice
de qué manera esta riqueza que se ha generado cuando crece el PIB, no se nos dice cómo ha sido distribuida. No se nos dice cuánto ha sido o cómo ha sido o en qué proporción ha sido destruido el medio ambiente por estas empresas que han tenido crecimiento alto durante este periodo. De entre los pensadores actuales, es importante destacar al señor Christian Felber. Él desarrolla, como conocemos, este modelo de economía del bien común, y él señala que el sistema actual, el PIB, o el que sirve para medir el éxito monetario, en realidad esto tiene sus falencias, porque no nos dice o no se evidencian si cuando el país ha ganado mucho dinero o ha crecido de manera importante en un periodo de tiempo, no se ha dicho si lo ha hecho en guerra o en paz. Si la distribución de la riqueza es justa, nos dice el señor Ferber, y también nos dice si las empresas están cuidando o descuidando el planeta. No se nos dice si este proceso de crecimiento de la economía ha estimulado el empleo o ha creado mayor desempleo. Por tanto, en los hechos se podría concluir que el crecimiento económico a partir del Producto Interno Bruto no mide el bienestar de la sociedad, que es lo que todos quisiéramos ver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia la que usted acaba de hacer. Estamos abriendo ahorita la opción para preguntas y respuestas, si son tan amables de canalizar sus preguntas para efectos de que nos las pueda contestar nuestro ponente. En la sección de preguntas y respuestas no hay ninguna que se ha proporcionado. Sin embargo, si los que están conectados desean hacer alguna pregunta directamente, pueden levantar la mano, es virtual, y se les proporciona lo que es el micrófono para que puedan hacer la pregunta directamente. Ok, ya levantaron 3 la mano. Ahorita empezamos a habilitar micrófonos y para empezar, le vamos a hacer el micrófono a Nuria Sánchez. Ya lo puede activar. Juan Mariscal, en caso de que Nuria no pueda, Juan Mariscal también ya tiene abierto micrófono. Ángel de Alba y José Bustillos. Cualquiera de ellos puede activar ya su micrófono y poder preguntar. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Bustillos. Vengo de FACIAM, del grupo 207, y mi pregunta sería acerca de qué opina de las macroempresas, de cómo es que pueden aportar a la sociedad, dado el PIB, pero perjudicar mucho en el medio ambiente. Bueno, no puedo prender mi cámara, no sé, algo pasó, pero en todo caso, muchas gracias por la pregunta. En realidad, ahora sí, en realidad, lo que usted, su pregunta está direccionada a lo que señalábamos con lo que planteaba el señor Ferber, por ejemplo. Ferber es muy enfático en señalar que
que las empresas que aportan al crecimiento del PIB, no sabemos es decir, durante el informe en el PIB no se establece si estas empresas que tuvieron enormes ganancias en el proceso productivo y que hicieron soporte al crecimiento de la economía, ¿cómo lo hicieron? Si cuidaron el medio ambiente o no. Si estas empresas como política empresarial tienen la responsabilidad social. Si estas empresas, esta riqueza se redistribuye. Ese dato no nos da el PIB. De tal manera que es importante determinar que las empresas deben informar a la ciudadanía, cada país, de cómo están aportando. En este caso, aprovecho porque estoy hablando del señor Ferber. Ustedes conocen que el señor Ferber ha desarrollado su política del bien común, su modelo económico del bien común, y él ha desarrollado algunas plantillas para que las empresas evidencien si están siendo responsables o no. Y sobre todo con la pregunta que usted manifiesta, si están siendo responsables o no con el medio ambiente. Muy bien. Muchísimas gracias. Ángel de Alba puede activar micrófonos si desea. Aquí. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel de Alba. Soy de primer año del grupo FASEAM en Mazatlán. Mi pregunta va muy parecida a lo que hizo el compañero en cuestión del medio ambiente. ¿En qué proporción cree usted que nos puede perjudicar en cuestión de la sociedad la destrucción del medio ambiente por medio de las empresas? O en su caso, como ya existen regulaciones ambientales, su preservación, ¿cómo podría beneficiar a la población? Y gracias, Ángel de Alba. Gracias por su pregunta. Mire que su pregunta me permite también ahondar un poquito en lo que pasó en la famosa cumbre del cambio climático en Glasgow, en Inglaterra, ¿no? En realidad, el llamado que hace Boris Johnson, el primer ministro inglés, debemos tomarlo en serio. Él está diciendo, ya debemos dejar de hablar de defensa del planeta y del calentamiento global. No lo tomamos en serio. Cuando nuestros hijos quieran hacerlo, ya será demasiado tarde. De tal manera que el gran problema que enfrenta la humanidad en porcentajes, no me atrevería a dar un porcentaje, pero de acuerdo a los expertos sobre el tema del calentamiento del planeta, sobre el tema de la destrucción del planeta como tal, es un tema de primer orden. Yo creo que más allá de los aportes económicos que dan las empresas y las grandes empresas y las multinacionales al crecimiento del PIB en un país, más allá de eso, necesitamos también su aporte al cuidado del planeta. Si no cuidamos el planeta, pues bueno, nuestros hijos no tendrán el planeta que nosotros tenemos. Esa es una tarea fundamental. En esta conferencia se trataron temas fundamentales, como por ejemplo, con seguridad ustedes en México escucharon que nuestro presidente planteó la necesidad de ampliar la reserva marina, por cuanto hay un área que nosotros la conocemos, deben conocer, se llama, es una corriente y una parte que va desde el continente hacia nuestras islas Galápagos, que son patrimonio natural de la humanidad. Y por aquí circulan nuestra mayoría de riqueza biológica, como tiburones, ballenas, tortugas y más. Entonces, el presidente está planteando que se amplíe la reserva marina en 60.000 kilómetros cuadrados.
Ahora, esto es importante porque necesitamos proteger no solamente el medio ambiente que nosotros podemos ver, es decir, nuestros árboles y nuestra vegetación, sino que tenemos que pensar también lo que está bajo las aguas. Ahí también hay muchas vidas que están amenazadas. Si bien es cierto, el planteamiento que hace nuestro presidente en la cumbre es bueno, pero nosotros de alguna manera hemos cuestionado esto, de que el gran problema en este momento que enfrentan las especies marinas, sobre todo aquellas que están asentadas en Galápagos, es la gran depredación de barcos chinos y otros barcos que llegan a las cercanías de Galápagos a pescar. Mire usted que se estima que en cada incursión pescarían cerca de 5 millones de toneladas entre ballenas, tiburones y y calamares gigantes, entre otros. Mire usted, y además tienen 4 incursiones al año. ¿Esto qué significaría? Que aproximadamente están pescando 20 millones de toneladas de peces. ¿Puede usted imaginarse la cantidad que eso implica? Y nosotros, el gobierno, está planteando otras cuestiones en vez de plantear el tema fundamental, que el Ecuador salga de la CONVEMAR, que el Ecuador renuncie a la CONVEMAR, o denuncie, como se llama en términos legales. El Ecuador tiene que denunciar a la CONVEMAR, si es que nosotros queremos contribuir también a la defensa del planeta y del medio ambiente. Es un tema bastante complicado y las empresas, sobre las regulaciones, usted sabe que hay regulaciones en su país y con seguridad en el Ecuador, pero resulta que estas regulaciones no son obligaciones para el caso del Ecuador. No sé exactamente en México, pero en el Ecuador tenemos una serie de regulaciones. Pero estas regulaciones no son obligaciones para la empresa. Es decir, la empresa si quiere lo hace y si no quiere no lo hace y no pasa nada. Por lo tanto, aquí hay que legislar en función de que las empresas cumplan su papel en defender a nuestro medio ambiente y, por supuesto, al planeta. Muchas gracias. Gracias a usted. Teníamos por ahí también la mano levantada de Juan Mariscal. Ya la bajó, pero no sé si queda todavía. Que se anime. En caso de que no, Noé, por ahí por WhatsApp dice llegar una pregunta que habían realizado por el chat. Lo voy a mencionar. Doctor, buenas tardes. ¿Se espera que el desempleo disminuya este 2022 o va en aumento el desempleo y la crisis económica que ha afectado gracias a la pandemia? Bueno, es importante establecer cuando hablamos del empleo, a qué empleo nos referimos. Yo mencionaba en mi conferencia que en el Ecuador, para tocar el caso de Ecuador, en el Ecuador hace un mes aproximadamente, nuestro presidente salió a las cámaras de televisión regocijante diciendo que en el Ecuador se ha mejorado el empleo, que se han creado 200,000 puestos de empleo. Bueno, es bueno, ¿no? Porque ya 200,000 personas están trabajando de las más de 750,000 personas que perdieron su puesto de empleo. Y eso obviamente es bueno. Pero el gran problema es, la gran discusión se centra si esos empleos que se están generando son empleos formales o son empleos informales. O como lo decía, ¿son empleos adecuados o son empleos precarios? En mi opinión es que en este tiempo en que estamos en proceso ya de salir, aparentemente salir de la pandemia, va a ir mejorando la situación porque las personas van teniendo su empleo, pero es necesario desarrollar, que los gobiernos desarrollen políticas públicas que permitan a las personas no quedarse en un empleo informal o precario, sino que se dé posibilidades de que las personas puedan lograr tener un empleo formal. Sobre todo aquellos que tenían ese empleo formal. Es necesario, por justicia, que se le devuelva ese puesto de empleo.
no sería de justicia que aprovechando de la pandemia se deja sin trabajo a estas personas que tenían un empleo formal y que ahora pues ya no se le dé la oportunidad de trabajar ni siquiera como trabajador informal. Esa es una situación, vuelvo y reitero, obviamente en la medida que se va reactivando la economía habrá mayores posibilidades de trabajar. La gran discusión es si es un empleo adecuado o es un empleo no adecuado. Gracias, doctor. Irani Morán fue la persona que hizo esta pregunta. Y yo tengo una pregunta adicional. Usted mencionó algo muy interesante y me llamó la atención. El gobierno en turno del presidente que está con ustedes mencionaba que por su vasta experiencia y éxito podría en un corto tiempo también hacer que el Ecuador tuviera esos beneficios como él los ha obtenido y éxito. ¿Cree usted que en su periodo presidencial se pudiera lograr, se darían las condiciones para lograr que vaya saliendo de la pobreza de Ecuador? Es una pregunta bastante interesante, estimado Noé, y en el Ecuador es un tema político candente. Efectivamente, la imagen que se vendió de nuestro presidente actual era que un empresario exitoso, un hombre multimillonario, se lo conoce, y que según él había salido de la pobreza y se había vuelto un hombre muy exitoso. Esa fue la imagen que se vendió y esto hizo que la mayoría de las personas voten por él esperando de que ese éxito empresarial que él había tenido, bueno, también lo repliquen en el éxito del crecimiento económico del Ecuador. Y había mucha expectativa que sí lo haga. Y hay algo que es también interesante mencionarlo. Él señalaba de que cuando era candidato, él decía, yo solo necesito 100 días para resolver los problemas económicos que tiene el Ecuador. Imagínense, 100 días, él lo decía, porque él supuestamente tenía todo su equipo de expertos en temas económicos que tenían listos los proyectos para poder, para sacar al Ecuador de la crisis. Y esto obviamente mucho a las personas. Ecuador es un país que puede lograr, pero ahora ya vamos cerca de 6 meses y la situación es tan difícil. Para decirte solo una cuestión, estimado Noel, hasta este momento no se ha aprobado ninguna ley. Y no se han aprobado no porque la Asamblea no quiera aprobarlas. Resulta que las envían mal hecha, mal elaborada. La presentan no respetando el procedimiento. Y obviamente la Asamblea se lo devuelve, aunque él sostiene que es un tema político el hecho de que le devuelvan las leyes. No se han aprobado hasta ahora ninguna, por lo tanto, en 6 meses no la ha sacado. Además lo que sostenía en la conferencia, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, con toda la apertura que ha dado nuestro presidente al Fondo Monetario Internacional, ni siquiera ellos tienen confianza de que habrá un crecimiento económico con el presidente neoliberal que tiene el Ecuador. Muchas gracias, doctor. Andrés, tenemos algunas preguntas adicionales. Leonardo, Octavio, ¿tenemos preguntas? Ya, por WhatsApp ahí hay una más, por favor. Adelante. Doctor Félix, quité con su compartir pantalla y en ciertos momentos desactivar su video porque se empezaba a cortar el audio. Ahorita que ya no está compartiendo pantalla, si gusta puede activar de nueva cuenta su video. Ya, ok. Si lo llevo a desactivar es porque hay problemitas de audio y preferible para que lo puedan escuchar bien. Bien, aquí tengo la pregunta, Andrés. Dice, Cristian del grupo 4.3 de Facián. ¿Es necesario que siempre tenga que ser inversión extranjera en nuestro país y no propia para que haya crecimiento económico y de empleo? Bueno, lo ideal sería que nuestros inversionistas inviertan en nuestro país. Eso sería lo ideal. Pero también es importante la inversión extranjera.
El gran problema que tenemos los países es que muy poca inversión extranjera nos llega. Sobre todo, cuando hablamos de la inversión extranjera es necesario identificarla. Tenemos inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta. Lo que normalmente llega a nuestros países, en el caso del Ecuador fundamentalmente, es inversión extranjera indirecta. Es decir, que a través de nuestros gobiernos, de nuestros empresarios, se buscan recursos en el exterior y estos recursos son destinados para obras de desarrollo en el Ecuador. Ese sí tenemos, por eso tenemos una abultada deuda externa. Pero la inversión extranjera directa, en realidad, para nuestros países, fundamentalmente para el Ecuador, la inversión extranjera directa es mínima. Sería importante estimularla y para eso habría que crear condiciones para que la empresa privada venga. Pero en el Ecuador tenemos un caso, un fenómeno muy importante y aprovecho para explicar con la pregunta que nos hace nuestro amigo, es que en el Ecuador, por ejemplo, nosotros teníamos una inversión extranjera directa que era buena, y luego del 2000, cuando nosotros nos dolarizamos, seguro que ustedes tienen conocimiento de esto, nosotros en el Ecuador, nuestra moneda de libre circulación es el dólar. Entonces nosotros estamos dolarizados desde el 2000. Y desde el 2000 hay un estudio que se realizó en donde para esta fecha nosotros teníamos que el 20% de las empresas eran empresas manufactureras, es decir, que se dedicaban a producción de bienes y servicios. Luego de 20 años de la dolarización, resulta que se ha reducido este número. Y ahora ya no son el 20%, sino el 5%. Y esto es lamentable porque ¿qué es lo que ha pasado? Si bien es cierto, nosotros tenemos el dólar, que es una moneda dura, pero esto hizo que producir en el Ecuador se vuelva muy caro. Y al volverse caro producir, nuestros empresarios decidieron, en vez de ser productores, se transformaron en comercializadores. Por lo tanto, empezaron a traer productos de afuera para comercializarlo en el país. Era más barato traerlo de afuera y comercializarlo aquí antes que producir. Y esto obviamente también ha incidido en la inversión extranjera. Muchos inversionistas prefieren dejar sus empresas en los países circundantes al Ecuador porque es más fácil producir desde ahí e inundar con sus productos a nuestros mercados, antes que venir al Ecuador y producir desde el Ecuador por el tema de lo caro que es producir. Además que nosotros, como pocos de los países en la región, tenemos una tasa de interés que es sumamente alta. Imagínese usted que un microcrédito, un crédito para emprendedores en el Ecuador está en un rango que va del 20 al 28%. Imagínese usted una altísima tasa de interés en una economía dolarizada. Entonces, esto no tiene sentido. En realidad, en el Ecuador, muchos analistas económicos hemos insistido en la necesidad de que se regule la tasa de interés, que consideramos que es así puede estimular el crecimiento económico tanto de nuestros inversionistas locales e incentivar el regreso de los inversionistas que se fueron del Ecuador para que regresen y también inversionistas extranjeros directos. Muchas gracias. Andrés, ¿no tenemos alguna pregunta más? No, ya son todas. Muy bien. Gracias, doctor. Sí, hay una pregunta más ahí. Sí, nada más, sí. Adelante, ¿quién? Magdaleno. De José Bustillos. José Bustillos. Adelante, José Bustillos. ¿Que la haga o la...? Ya le escribió ahí en preguntas y respuestas. Correcto. Ajá. José Bustillos. Hay una pregunta más, doctor. Se habla sobre la explotación de recursos, pero especialmente hay uno que también se explota, que es el recurso humano, dado los salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades. ¿Cuál sería la forma de parar el desempleo y aumentar el porcentaje de empleo con un salario digno para solventar sus necesidades? Esa es la pregunta, doctor. Gracias, José. Y gracias
Gracias por la pregunta, José, porque esto nos permite reafirmar lo que ahora se discute en el país, el tema de los salarios. Y algunas empresas han dicho que el gran problema que enfrenta el Ecuador ahora es porque el salario de los ecuatorianos es muy alto, según ellos. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros tenemos un salario básico unificado que se le llama, que es de $400. Según los empresarios, este salario sería demasiado alto y esto sería la causa para que ellos tengan ciertas restricciones al momento de contratar. Y para ello están trabajando en una ley, como les señalaba en la conferencia, es una ley que fue rechazada por la Asamblea y que dentro de esa ley se estipulaba el tema de la contratación laboral. Y dentro de esa contratación laboral se está hablando en la necesidad de hacer una regulación a los sueldos y salarios. De tal manera que lo que se busca en el país es en los próximos años, espero que no, pero se busca es reducir los salarios y eso sería gravísimo. En realidad, cuando nosotros hablamos del empleo precario, estamos hablando de un empleo en donde no se le da ningún tipo de seguridad a los empleados y, por supuesto, los salarios que se le pagan serían salarios de hambre. Y eso obviamente no queremos. Nuestro gobierno está interesado en resolver el problema del empleo, pero el resolver el problema del empleo ¿a partir de qué? De crear condiciones para tener este empleo precario y pagarle cualquier salario a las personas. Ojalá que la reactivación económica de la que se está hablando sea porque se le da condiciones a las personas que tengan un trabajo, un empleo digno y que le permitan también un salario digno que le satisfaga de alguna manera el precio de la canasta familiar. En el Ecuador no tengo el dato, estuve buscándolo, el de México no pude acceder. En el Ecuador nosotros tenemos la canasta familiar y hay dos canastas familiares. Hay una canasta familiar que tiene un costo de $710 y hay otra canasta que tiene un costo de $520 aproximadamente. Es decir, que una es la canasta de pobreza y otra es la canasta, algunos dicen, de la clase media. De tal manera que la mayoría de las, y el salario en el Ecuador es de $400. Obviamente se habla de perceptores de ingreso del 1.6%. De tal manera que la mayoría de las personas con su salario podrían acceder a la canasta de pobreza y no a la canasta básica que sería para la clase media, según decimos en el Ecuador. Eso es la situación para nuestro país. Vemos con preocupación que cada vez se irá concentrando más esta idea de la necesidad de bajar los salarios. Y aquí hay un dato que me salta ahora, es que nuestro presidente, cuando era candidato, él ofreció subir el salario a $500. Como estamos en $400, él ofreció subirlo a $500. Pasado 6 meses, no se ha subido ni un solo centavo el salario. Se está hablando de que posiblemente para este año habrá una elevación de $6. Es decir, el salario podría pasar de 400 a $406. En realidad, la tendencia es a reducir los salarios y a crear condiciones de empleo precario en el país. Y es la onda en América Latina también, con seguridad y México. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya por WhatsApp también quise llegar una de Magdalena. Magdalena Aranzubia pregunta, doctor, ¿juega un papel importante dentro del PIB el envío de remesas de paisanos? En el caso, Magdalena es de ejemplo de México o también aplicaría para Ecuador. Hay también envío de remesas de la gente que está en otro estado como Estados Unidos al Ecuador. Esa sería Sí, la claro. pregunta, Magdalena. Sí, entonces esa sería la pregunta, doctor. Ok, gracias Magdalena. Sí, en el Ecuador, como muchos de los países, nuestra gente abandonó el país y casualmente
En épocas, antes de la dolarización en el Ecuador sufrimos uno de los debacles económicos más tristes que ha tenido la historia ecuatoriana. Y precisamente en esta época, el que es presidente ahora jugó un papel fundamental como ministro de aquel gobierno. Y la gente fugó de nuestro país con el ánimo de buscar mejores condiciones de vida y básicamente se establecieron en España, en Italia y obviamente en los Estados Unidos. Las remesas que ellos han enviado han sido significativas y han sido parte fundamental de nuestro Producto Interno Bruto. En algunos casos han sobrepasado el 4 o incluso el 5% de participación en el PIB. Es decir, su participación ha sido muy buena. Pero, ¿cuál es el problema? Al paso de los tiempos, estas remesas han ido decayendo. No solo ahora por el tema de la pandemia, sino desde hace otros años atrás, sobre todo desde que el Ecuador se dolarizó. Según un trabajo de investigación que se realizó con migrantes, ellos establecían de que antes era mejor para el país ellos enviar sus remesas, porque esto le permitía ganar en dólares o en monedas extranjeras, y eso al realizarse la convertibilidad era muy bueno para el Ecuador, de tal manera que ellos enviaban sus remesas a sus familias, y sus familias inmediatamente emprendían en construcciones de casa, de compras de finca, es decir, realizaban una inversión importante en el Ecuador, movían el comercio, pero luego que se dolarizó la economía ecuatoriana, el envío de remesa fue disminuyendo. Ahora la participación es mínima, se establece entre un 2% del PIB de este dinero que envía nuestra gente. En la pandemia, como todos sabemos, muchos de nuestros compatriotas que están en otros países, igual que nosotros, perdimos nuestros puestos de trabajo, no tenían recursos para enviar y por lo tanto el envío de remesa cayó. Ahora se espera que se vaya fortaleciendo. Pero, sin duda, el envío de las remesas ha sido fundamental para el alimento de la economía ecuatoriana. Muchas gracias. Agradecemos a todos los asistentes su participación y sus preguntas tan interesantes que amablemente contestó nuestro expositor. Cedo los micrófonos a nuestro presidente para que haga las palabras finales de esta primera conferencia y en este caso la entrega del reconocimiento. Presidente, tiene apagado el micrófono. Adelante, señor presidente. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, lo adelante. escuchamos. Sí, ok. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por esta brillante exposición, doctor Félix. Muy interesante toda la información que nos está proporcionando. Qué bueno que hay participación también de las personas que nos acompañan en esta tarde. Me voy a permitir leer el reconocimiento, la constancia por su participación, doctor. Dice así: el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa, Asociación Civil, otorgan el presente reconocimiento al doctor Félix Sisto Pilay Toala por su exposición del tema crecimiento económico para América Latina según predicciones del FMI en los trabajos del 7º Congreso Internacional de Contaduría Pública, Mazatlán, Sinaloa, 26 de noviembre de 2021, firma el tesorero del colegio, el presidente de la Comisión de Norma de Actualización y su servidor, Leonardo Octavio Segovia Aguilar, presidente del Consejo Directivo. Ese es el reconocimiento que se le enviará a su constancia, pero también mostrar lo que es el reconocimiento que se le hará llegar por su participación. Este es el reconocimiento físico. Más adelante ya nos pondremos en contacto para hacérselo llegar, ¿no? Muchas gracias por su brillante exposición, doctor. Adelante, Noé. Gracias, doctor. Como siempre es un placer. Esperemos pronto verlo ya en persona aquí en Mazatlán
Reciba un fraternal abrazo de toda la gente que ha estado conectado y siguiéndolo con esa gran conferencia que nos dio y esperemos pronto vernos ya en persona. Será un placer tenerlo por acá en Mazatlán, en México, para que conozca nuestro bello país. Muchas gracias. Si me permiten, quiero agradecer al Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, agradecer en la persona de Andrés Utreras y de su presidente del colegio, Leonardo Segovia, a Noé, y todos los que están detrás de este congreso. Para mí ha sido una satisfacción haber tenido ese honor de la apertura del congreso, con la seguridad y esperando obviamente que haya llenado la expectativa de ustedes. Lo hacemos siempre con todo el corazón, lo hacemos con todas las ganas porque queremos contribuir. Los invito a todos ustedes a seguirme por las redes sociales. Estamos permanentemente desarrollando investigaciones sobre temas que acontecen para el Ecuador y para América Latina. A todos, muchas gracias. Me da mucho gusto ver que estuvieron conectados 281 personas y eso, por supuesto, tuvimos sala llena. Y eso merece un abrazo para todo México. Pronto estaremos por ahí, ojalá que ustedes me inviten. Siempre he ido a México por mis estudios doctorales, pero a su ciudad, a su región o a su estado, no he tenido la oportunidad de ir. Hasta pronto. Cuando venga cordialmente invitado, entonces, viene a la Ciudad de México y de paso directamente hasta Mazatlán, doctor. Listo. Es un compromiso. Bueno, un gran abrazo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, doctor. Un Felicidades. abrazo, doctor. Muchas gracias a todos. Entonces, esta es la primera llamada para la siguiente conferencia. Esta es primera llamada.
Segunda llamada, segunda llamada. Proyección sin problema, Harold. ¿Está funcionando bien todo su presentación de Harold, Andrés? Sí, no hay ningún problema. Se No hay visualiza problema ya. bien. Ok, Andrés.